Con el tema de funciones, vamos a ver ahora lo que se llama álgebra de funciones. ¿Qué es eso? Pues son las operaciones que podemos efectuar con diferentes funciones y que las vamos a definir de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo tengo las funciones f de x y g de x, yo puedo hacer con ellas una suma de funciones, f más g de x, que es equivalente a f de x más g de x. De manera similar, puedo hacer una diferencia de funciones, f menos g de x, que es f de x menos g de x. Un producto de funciones, f por g de x igual a f de x por g de x. Y un cociente de funciones, f entre g de x, que equivale a f de x entre g de x, en donde obviamente debemos de considerar que g de x tiene que ser distinto de 0 para que exista esa función. En cada uno de estos casos hay que conocer cuál es el dominio de la función. Y ese dominio es precisamente la intersección de los dominios de ambas funciones que intervienen en la operación. Para ilustrarlo, pongamos un ejemplo. Tengo la función f de x igual a raíz de x más 1 y g de x igual a raíz de x menos 4. Queremos la suma, la diferencia, el producto y el cociente, así como sus dominios respectivos. Comencemos analizando los dominios de cada función. Esa función raíz de x más 1 solamente existe cuando el valor de x más 1 es mayor o igual que 0, es decir, que el radical no sea imaginario, su radical no sea imaginario. Para ello resolvemos esta desigualdad y obtenemos que x debe ser mayor o igual que menos 1, es decir, el dominio es de menos 1 a más infinito. De manera análoga analizamos raíz de x menos 4, en donde x menos 4 debe ser mayor o igual que 0, lo que significa que x es mayor o igual que 4 y el dominio será el intervalo de 4 a infinito. Aquí está una gráfica donde se ilustran ambas funciones. Si ustedes ven, con línea punteada va lo que correspondería a la parte negativa del radical, porque en la función no estamos considerando el doble signo, sino simplemente el signo positivo. Pero no hay que olvidar que en estas la gráfica sería completa. En este caso, vuelvo a repetir, analizamos solamente los dos casos, cuando el radical es positivo y sí se trataría de una función y no de una relación. Bueno, si vemos los dominios, el dominio de ambas funciones será el intervalo 4, infinito, porque esta no está definida de menos 1 a 4, pero esta sí. Entonces, el dominio es la intersección de los dos dominios. Por lo tanto, el dominio de las funciones que hemos operado será de 4 a infinito. Hagamos la suma. Pues la suma, raíz de x más 1 más x más 4, será la función resultante. Su dominio será de 4 a infinito. La diferencia es algo similar, la resta de los dos radicales. El dominio será de 4 a infinito. El producto, en el producto sí podemos operar con las cantidades que están dentro del radical. Dado que los dos radicales tienen el mismo índice, puedo introducir ambos binomios a un solo radical, puedo multiplicarlos y obtengo esta función, donde su dominio también será de 4 a infinito. En el caso del cociente, la misma situación. Dividimos raíz de x más 1 entre raíz de x menos 4, lo puedo colocar dentro de un solo radical, y aquí el dominio será de 4 a infinito. Ojo, no se incluye al 4 como en los casos anteriores, porque si aquí esto llegase a valer 4, se anula la función, es decir, el valor 4 queda excluido del dominio, porque ese valor es el que hace que el denominador sea 0. Y hemos establecido que la función que está en el denominador tiene que ser distinta de 0. Entonces, aquí el extremo izquierdo del intervalo no aparece en el dominio de la función. Por eso es que aquí es un intervalo abierto y en los otros tres casos consideramos a un intervalo cerrado. Relacionado con lo mismo, tendremos el problema de la composición de funciones o función compuesta. Es una operación bastante importante que la vamos a usar mucho y que se define de la siguiente manera. Si yo tengo dos funciones, f de x y g de x, la función compuesta de f sobre g es f composición de g de x, o en otras palabras, f de g de x. Este símbolo no significa multiplicación, significa composición y es diferente del que usamos acá para hablar del producto de funciones. Aquí este círculo con el centro vacío me significa que estoy componiendo la función f sobre la función g, es decir, tengo f de g de x.
Y lo mismo pasa con los dominios. El dominio de la función compuesta es el dominio resultante al incluir el dominio, en este caso de la función g de x, dentro del dominio de la función f de x, y lo que resulte será el dominio de la función compuesta. Pongamos un ejemplo. F de x es raíz de x, g de x 2x menos 3. Analizamos raíz de x. En raíz de x su dominio es las x mayores o iguales que 0, es decir, el intervalo de 0 a infinito. Para g de x 2x menos 3, su dominio son todos los números reales, el intervalo de menos a más infinito. Componemos la función f composición g de x es f de g de x, lo que significa que es f de 2x menos 3. Pero ¿quién es f? Es la raíz. Entonces, ¿qué se convierte? En la raíz de 2x menos 3. Veamos su dominio. Habíamos dicho que el dominio del radical era de 0 a infinito y el dominio de 2x menos 3 todos los números reales. Veamos ahora. Me quedó dentro de la raíz 2x menos 3. Eso tiene que ser mayor o igual que 0. Resuelvo la desigualdad y resulta que x debe ser mayor o igual que 3 medios. Es decir, el dominio que resulta es de 3 medios e infinito. Y si ustedes observan, eso está incluido tanto dentro del dominio de g de x como dentro del dominio de f de x. Entonces, así es como podemos efectuar una composición de función. Y la vamos a utilizar en bastantes cosas un poco más adelante. Por lo tanto, debe de quedar claro. Pongamos otro ejemplo. Pongamos otro ejemplo. Tenemos que f de x es raíz de x y g de x es x cuadrada menos 1. Y queremos encontrar las composiciones de f sobre g, de f sobre f, de g sobre g, de f sobre g y de g sobre f. Todas estas es posible encontrarlas, así como sus dominios respectivos. Veamos el primer caso, f composición f de x. Es decir, tenemos f de x. ¿Quién es f de x? La raíz. Entonces voy a tener f de la raíz de x. Pero si f es la raíz, entonces la raíz del argumento que me quedó aquí adentro, es decir, la raíz de la raíz de x. Por leyes de los exponentes, esto se convierte en raíz cuarta de x. Esta es la función compuesta f de g, f de x. Veamos su dominio. Como es un radical de índice par, lo que esté dentro del subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces la única posibilidad es que x sea mayor o igual que 0 y por lo tanto el dominio será de 0 a infinito. Luego tenemos la composición de g de x, es decir, g de x. Es g de x cuadrada menos 1. Este es el nuevo argumento. Pero mi función g es x cuadrada, entonces el nuevo argumento x cuadrada menos 1 tiene que quedar elevado al cuadrado, porque aquí está el cuadrado. Entonces me queda x cuadrada menos 1, el menos 1 de acá. Obviamente esto queda un binomio al cuadrado que hay que desarrollar, x cuarta menos 2x cuadrada más 1, menos el 1 que está afuera. Se cancelan ambos unos y resulta que la función es x cuarta menos 2x cuadrada. Si nosotros analizamos, el dominio de esta función son todos los números reales. Bueno, el dominio, el dominio será de menos infinito a infinito y queda definida esta como la composición g de x. El tercer inciso, f composición g de x, es f de g de x. Es decir, es f de qué cosa? De g de x, que es x cuadrada menos 1. Entonces, ¿pero quién es f de x? Es la raíz. Entonces es la raíz de x cuadrada menos 1. Por lo tanto, el dominio de esto que resultó tiene que ser igual a x cuadrada menos 1 mayor o igual que 0. Resolvemos la desigualdad y resulta que x cuadrada debe ser mayor o igual que 1. ¿Esto qué significa? Recordemos la definición de valor absoluto. Cuando un número es mayor o igual que otro, significa que es mayor o igual que 1 positivo o menor o igual que 1 negativo. Y eso son dos intervalos separados. Es decir, el dominio está definido de menos infinito a menos 1
y en una parte y en la otra de 1 a infinito. Los dos intervalos están separados. O en otras palabras, no está definida la función en el intervalo menos 1,1. Porque en esos valores, si ustedes lo dan, verán que la raíz se va a volver negativa y estaríamos hablando de un número imaginario. Entonces su dominio será de menos infinito a menos 1, un intervalo, unido con el otro intervalo de 1 a más infinito. Luego tendremos la composición de G sobre F, es G de F de X, es decir, G de la raíz de X. ¿Y quién es G? Es X cuadrada menos 1. Pues entonces la raíz de X entra aquí como argumento, elevada al cuadrado, y se le resta 1. Cuadrado que se eleva, raíz que se extrae, se cancelan, y me queda X menos 1. El dominio aquí serían todos los números reales, pero hay que considerar lo siguiente. De entrada dijimos que el dominio de esta había sido X mayor o igual que 0, porque si no el radical no existe. Entonces, por lo tanto, el dominio aquí que existe para esta función no son todos los números reales, sino los reales mayores o iguales que 0. Como tarea vamos a definir funciones f de x y g de x en cada uno de los incisos, en cada uno de los casos. Y en cada problema de estos se va a encontrar la suma, la diferencia, el producto, el cociente, los dos cocientes y las composiciones de funciones. Para cada par de funciones que se tiene aquí, hay que desarrollar esto. Por eso, cada pareja de funciones está por separado. La idea, pues, es practicar lo que son las operaciones con funciones, así como la composición de funciones.